Una persona dispone de 6 horas para dar un paseo. ¿Hasta qué distancia podrá hacerse conducir por un automóvil que va a 12 km por hora sabiendo que tiene que regresar a pie a 4 km por hora? Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a resolver un ejercicio muy interesante porque, como veremos, aparece una nueva necesidad, una nueva propiedad de la matemática que es muy importante en la física y que debemos aprender muy bien. En particular, lo que va a suceder es que las ecuaciones que uno usualmente usa en la cinemática van a ser insuficientes y vamos a tener que inventar o crear o darnos cuenta de la existencia de una tercera ecuación o de otra ecuación que nos va a permitir poder resolver el ejercicio. Esto nos va a dejar una moraleja sobre lo que les decía respecto a la matemática, que es fundamental a la hora de resolver ejercicios de la física. Antes que nada, veamos qué nos plantea el ejercicio. Tenemos una persona en un auto que está en un punto que llamaremos A y recorre con este auto a una velocidad v sub a de 12 km por hora en una línea recta durante una cierta cantidad de tiempo hasta llegar a un punto B, algo así como... Y cuando llega se baja del auto, se para y comienza a caminar. Tiki, 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 tiki. Camina hasta llegar al mismo punto del que salió y ahí termina el proceso. La caminata la realiza con una velocidad v sub b de 4 km por hora. Y lo que nos piden es cuál es la distancia máxima en la que puede hacerse conducir con el auto para luego volver caminando y que el recorrido total, o sea, el tiempo que se demoró en ir más el que se demoró en venir, sea 6 horas. Es decir que nos preguntan cuánto es delta x para esa condición. Al igual que en el ejercicio anterior, en donde teníamos dos ecuaciones, en este caso también tenemos dos, pero no porque tengamos dos vehículos, sino porque tenemos dos procesos del mismo objeto, en este caso, la persona. Al proceso de ir de A a B, llamémosle 1, y planteemos su ecuación correspondiente. Esta sería que x del proceso 1 va a ser igual a la posición inicial del proceso 1 más la velocidad del proceso 1 por el tiempo del proceso 1. Fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, he tenido que denotar t sub 1 y luego tendré que hacer lo mismo con el proceso de vuelta, o sea, el t sub 2. Porque en este caso los tiempos de ida y de venida son distintos, a diferencia del ejercicio anterior, donde el tiempo de ambos era el mismo. Fíjense que para poder particularizar esta ecuación a nuestro ejercicio, voy a tener que primero, como siempre, definir los ejes cartesianos. En este caso, voy a definir al mismo como x y creciente hacia la derecha, es decir, de A hacia B, y voy a definir el 0 en el punto A, es decir, donde comienza. Teniendo en cuenta esto, mi interés está no en cualquier posición de x, sino en particular cuando llega a B. Yo estoy interesado cuando x1 es igual a xb, que es delta x. Entonces, delta x es igual a x01, que acabo de definir como 0, más b1 por t sub 1. Pero b1 es la velocidad a, que hemos definido anteriormente, por t1. En el proceso 2, la ecuación que tengo es que x sub 2 es igual a x02 más b sub 2 por t sub 2. En este caso, la posición final en la que yo tengo interés, o sea, la x2, es a, que hemos puesto que x en ese punto es 0, por lo que esto será 0 igual a x02, que es b, que recién vimos que era delta x, por lo que acá iría delta x. Fíjense que b2 es b sub b, pero en este caso, dado la definición hacia la derecha creciente del eje x, b sub b se opone a este sentido, por lo que tiene que ser negativo, como vimos en el primer video. Y esta es la ecuación que nos queda, que podemos despejar de forma tal que nos quede que delta x es igual a b sub b por t sub 2. Lo cual no es sorprendente que las ecuaciones sean muy parecidas, pues nos dice que la velocidad de A por el tiempo del trayecto 1 es lo que se desplazó entre A y B, y lo mismo para la otra, lo cual es muy intuitivo. Ahora fíjense, en esta ecuación tengo una incógnita, dos incógnitas, que con esta ecuación tengo tres incógnitas. Pero yo tengo dos ecuaciones, la cinemática que hemos visto, o sea, la cinemática unidimensional para movimiento a velocidad constante, no tiene más ecuaciones que las que hemos aplicado. ¿Y qué ocurre? Tengo tres incógnitas y dos ecuaciones. Y hay un teorema matemático muy importante del que tienen que acordarse muy fuertemente, que dice que para resolver un sistema de ecuaciones, yo necesito la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Si tengo más incógnitas que ecuaciones, entonces no importa cuánto yo opere matemáticamente estas ecuaciones, nunca podré encontrar lo que estoy buscando.
Por lo que me falta alguna relación, algo que se introduzca en este caso, que de alguna manera ya se habrán dado cuenta, pero lo que no hemos tenido en cuenta acá, o la ecuación que nos falta, es decir, de que el tiempo que se demora en ir más el tiempo que se demora en volver es 6 horas. Es decir, que t sub 1 más t sub 2 es igual a 6 horas. Y ahora sí, tengo 1, 2, 3 ecuaciones y 3 incógnitas, por lo que en principio debería poder resolverlo. Veamos si se puede. Si bien nos están pidiendo la distancia entre A y B máxima para que el trayecto dure 6 horas, va a ser más fácil en este caso encontrar los tiempos primero y con los tiempos incluirlos dentro de estas ecuaciones para encontrar delta x. En ese sentido nos conviene igualar delta x con delta x, es decir, esto con esto, de forma tal de que va a quedar que b sub a por t sub 1 es igual a b sub b por t sub 2. T sub 1 de esta ecuación puedo despejarla, de forma tal de que va a quedar que t sub 1 es 6 horas menos t sub 2. Y esto puedo reemplazarlo acá, ya que son lo mismo. Entonces me va a quedar que b sub a por 6 horas menos t sub 2 es igual a b sub b por t sub 2. Y fíjense que luego de todo este proceso de igualación y sustitución hemos encontrado una ecuación que tiene una sola incógnita. Como pasó en el ejemplo anterior, tengo la incógnita en los dos miembros y para poder resolverlo tengo que pasar todo hacia un miembro. Entonces voy a hacer distributiva para poder pasar ese término. Esto me va a quedar así, 6 horas por b sub a menos t sub 2 por b sub a es igual a b sub b por t sub 2. Paso esto para allá, notando de que ambos términos tienen un factor común, es decir, t2. Lo saco. Y me quedaría que 6 horas por b sub a es igual a b sub a más b sub b por t sub 2. Y ya estoy directamente en condiciones de despejar t sub 2 y encontrar t sub 2 es igual a 6 horas dividido esto que está acá, que pasa dividiendo. Colocamos números y esto va a ser 6 horas por 12 km por hora dividido 12 de la velocidad de A más 4 de la velocidad de B, 16 km por hora. Los kilómetros por hora con los kilómetros por hora estos se simplifican. Y nos queda un resultado en unidades de tiempo, lo cual es lo correcto. Recuerden, siempre que llegue un resultado, si ese resultado no tiene las unidades de lo que estoy buscando, algo hice mal. Tengo que buscar cuál es el error que he cometido para poder subsanarlo. Esto cuando saco la cuenta me va a quedar 4,5 horas y sabiendo de que la suma de los tiempos es 6 horas, si este 4,5, t sub 1 tendrá que ser 1,5 horas. Y si cualquiera de estos tiempos, este acá o este acá, me va a permitir encontrar cuánto es delta x, de forma tal que si saco la cuenta encontraré que delta x es 18 kilómetros. Es decir, que me puedo alejar en el auto 18 kilómetros y luego volver caminando y todo el proceso será en 6 horas. Y de esta manera hemos terminado el ejercicio. Muy bien chicos, de esta manera hemos resuelto el ejercicio que, como verán, en esto que yo les decía al principio, tuvimos que ingeniárnosla por fuera de la cinemática, es decir, de las ecuaciones propias de la cinemática a movimiento con velocidad constante. Esto es algo muy común en la física, es muy común en muchos ejercicios, por lo que hay que estar atento a los enunciados para poder encontrar esas ecuaciones complementarias que me permiten satisfacer este teorema fundamental de la matemática en el que me dice que yo necesito tantas ecuaciones como incógnitas para poder resolver mi problema. Si yo buscando resolver un ejercicio me encuentro en la situación en la que tengo más incógnitas que ecuaciones, quiere decir que no lo puedo resolver y tengo que seguir ingeniándomela para poder encontrar esa ecuación o las ecuaciones necesarias que satisfagan esta condición en donde la cantidad de incógnitas de ecuaciones deben ser la misma. Existen excepciones. Hay casos, por ejemplo, en las que uno encontrará una mayor cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Pero esto se llama sobreabundancia de información, ya que seguro hay una ecuación de más o una ecuación que en realidad es combinación de las otras. Ya no se preocupen, no se preocupen. Más adelante veremos qué significa esto. Espero que estén muy bien.